¿Y si la historia de la civilización humana, como nos han contado, comenzara en el lugar equivocado? ¿Y si las pirámides de Egipto no fueran el principio, sino una copia de algo mucho más antiguo, algo que fue borrado, enterrado y transformado? El desierto, inmenso y silencioso, contiene la respiración como si recordara. Bajo su arena no solo hay huesos y cerámica antigua, sino misterios, edificios que parecen pertenecer a un mundo que nunca debió existir. Así que, antes de que te sientas demasiado cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y como siempre, comparte desde donde lo escuchas y qué hora es donde estás. En algún lugar, alguien se está quedando dormido ante este mismo misterio. Dicen que Egipto fue el comienzo de la historia. Un lugar donde el orden surgió del caos, donde la piedra se alzaba contra el cielo para desafiar al desierto. Pero cuando el viento arrastra la arena y deja al descubierto la piedra que se esconde debajo, las preguntas empiezan a susurrar en el silencio. El Osirayón de Abidos cuenta con bloques tallados en granito rojo, apilados con asombrosa precisión y un peso que evoca a las máquinas modernas. Parece mucho más antiguo que el templo construido sobre él. Los científicos admiten que no encaja perfectamente en ningún patrón de construcción conocido. Algunos creen que fue construido por Seti alrededor del 1200 a.C. Pero el propio granito muestra un desgaste que sugiere lluvia, una lluvia que no ha caído en esta parte de Egipto durante más de 10.000 años. Y luego está la Esfinge, tan familiar, tan fotografiada, que su misterio casi se ha vuelto invisible. Pero su cuerpo, desgastado y lleno de cicatrices, cuenta una historia que contradice los libros de texto. El egiptólogo John Anthony Wast y el geólogo Robert Schoch estuvieron una vez ante ella y vieron lo que otros pasaron por alto, patrones de profundo desgaste ascendente y descendente, como canales tallados por el agua, no por el viento. Sugerir que la Esfinge estuvo alguna vez en un Egipto más húmedo y antiguo, quizás antes de que el Sáhara se convirtiera siquiera en un desierto, era cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización. La respuesta generalizada llegó rápidamente: imposible. La civilización, según lo que la arqueología pudo demostrar, comenzó alrededor del 3000 a.C. con Sumeria y Egipto. Sugerir lo contrario era como decir algo prohibido. Sin embargo, las ideas prohibidas sobreviven, susurradas por las propias piedras. Porque incluso si uno se niega a aceptar la idea de arquitectos predinásticos, la pregunta persiste, porque la geometría, la alineación y la misma dirección de estos antiguos edificios parecen coincidir con patrones estelares pertenecientes a un cielo miles de años más antiguo que el registrado oficialmente. La meseta de Giza, al compararla con las estrellas, forma un rompecabezas de precisión. Las tres grandes pirámides se alinean casi a la perfección con el cinturón de Orión, no como se ve hoy, sino como se habría visto alrededor del año 10.500 AC, con la Vía Láctea reflejada por el Nilo. ¿Casualidad, quizás? Pero la coincidencia repetida entre continentes empieza a parecer un recuerdo. En el silencio de la noche del desierto, la idea se vuelve emocionante, que los egipcios heredaron en lugar de inventar. Que sus sacerdotes, sus arquitectos, sus astrónomos fueron guardianes de algo más antiguo, fragmentos de una ciencia olvidada que sobrevivió a un desastre mundial. Mitos de todo el mundo reflejan este mismo patrón: la Atlántida engullida por el mar, Sep-Tepi, la primera vez, según la tradición egipcia, cuando los dioses gobernaron entre los hombres, los relatos sumerios sobre la realeza que descendía del cielo antes del diluvio. Siempre el mismo ritmo: ascenso, destrucción, olvido. Pero ¿y si este olvido fuera intencionado? ¿Y si el paso del mito a la historia no fuera un cambio natural, sino una ruptura, un olvido deliberado, hecho a propósito para ocultar las ruinas de una época demasiado extraña para encajar en la nueva historia del progreso humano? El nacimiento de la historia, después de todo, depende de lo que elegimos recordar y de lo que elegimos borrar. Cuando los soldados de Napoleón marcharon por Egipto en 1798, descubrieron no un reino desértico primitivo, sino algo inexplicable. Midieron, registraron y discutieron entre ellos sobre la edad de las piedras. Algunos insistían en que las pirámides eran más antiguas que el diluvio universal. Otros se burlaban de la idea. La discusión nunca terminó del todo. En cambio, se transformó en algo más silencioso, un acuerdo reforzado por la repetición. Empezamos a medir el tiempo no por lo que encontrábamos, sino por lo que creíamos posible. Y así, capa a capa, la arena se convirtió no solo en un cementerio para monumentos, sino para la memoria misma.
Cuanto más excavaban los arqueólogos, más contradicciones encontraban: madera petrificada en capas que no deberían existir, jarrones de diorita pulida tallados con una precisión inalcanzable para las herramientas de cobre, y bloques de más de cientos de toneladas de peso, levantados con métodos que aún no podemos copiar sin grúas modernas. Las explicaciones ofrecidas fueron prácticas. Pero la verdad más profunda era emotiva. Admitir la imposibilidad de estos artefactos era aceptar que la historia podría estar equivocada. En la década de 1990, cuando los hallazgos geológicos de Church reavivaron el debate sobre la antigüedad de la Esfinge, el mundo académico cerró filas. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto desestimó la afirmación, temiendo el caos que se produciría si los libros de texto tuvieran que reescribirse. Sin embargo, fuera del ámbito universitario, la teoría se popularizó, no como una fantasía marginal, sino como una puerta a preguntas más profundas. Si la Esfinge realmente precedió a los faraones, ¿quién la construyó? ¿Y qué les ocurrió? Quizás la respuesta no reside en Egipto, sino en la cambiante faz de la Tierra. Alrededor del año 10.800 AC, el planeta experimentó un cambio climático repentino y violento, el Drías reciente. Las capas de hielo se derritieron, los océanos subieron de nivel y las costas desaparecieron bajo el mar. Si existió una civilización primitiva, sus ciudades ahora se asentarían a kilómetros de la costa, enterradas bajo capas de lodo y arena. La idea es casi poética: cuanto más avanzamos, más se hunde la verdad hasta quedar fuera de nuestro alcance. El desierto es engañoso. Su quietud sugiere que nunca cambia, pero todo lo que hay debajo se mueve, la arena se desplaza, el viento borra, el tiempo se pliega sobre sí mismo. A veces, los arqueólogos descubren una pieza que parece fuera de lugar, una piedra pulida, una ranura cortada con precisión, una balanza demasiado limpia para el azar. La miden, catalogan y archivan como una rareza. Sin embargo, las rarezas, al reunirse, comienzan a delinear un fantasma, el fantasma de algo que existió antes de Egipto. Si tal civilización existió, no desapareció por accidente. Quizás fue absorbida por la naturaleza, un diluvio, un cambio de eje, un incendio del cielo. O quizás fue sepultada a propósito, sellada por quienes heredaron sus restos, pero no su comprensión. Algunos textos antiguos, medio borrados y medio mitos, hablan de dioses que ocultaron el conocimiento sagrado a la humanidad hasta que volvió a ser valioso. Quizás los constructores de Abidos y Giza no fueron inventores, sino restauradores, que copiaron en piedra la memoria de tecnologías que ya no comprendían del todo. Y si eso es cierto, entonces la historia no es una línea recta en absoluto. Es un círculo que gira sin cesar entre el recuerdo y el olvido, entre la luz y la arena. En algún lugar bajo tus pies, bajo kilómetros de silencio, el desierto aún vibra. Las piedras recuerdan la lluvia. La Esfinge, medio enterrada y medio despierta, espera, no ser descubierta, sino reconocida. Porque el pasado, al negarlo, nunca desaparece del todo. Simplemente se esconde a plena vista bajo la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Hay momentos en que la tierra misma parece hablar, no con palabras, sino en un silencioso desacuerdo, como si intentara corregir una mentira repetida en exceso. La Esfinge, con su rostro desgastado pero intacto, podría ser una de esas voces. Los científicos alguna vez pensaron que su desgaste se debía simplemente al viento, 1000 años de polvo y arena raspando la piedra caliza. Pero luego se estudiaron las ranuras con más detenimiento. Sus formas, profundas, verticales e irregulares, se parecían menos a cicatrices de viento y más a las suaves líneas disueltas dejadas por la lluvia. ¿Pero lluvia en el Sáhara? Esa sola idea desmiente la historia aceptada sobre cuando se construyeron los monumentos de Egipto. Robert Church, el geólogo que se atrevió a decir esto en voz alta, se enfrentó al ridículo. Sus hallazgos sugerían que la Esfinge podría haber estado en pie mucho antes de que el Sáhara se secara, antes de que existiera Egipto, alrededor del año 10.000 AC. Para sus críticos, eso era absurdo. Pero para otros, era electrizante. Significaba que el primer gran monumento de la humanidad podría pertenecer no a Egipto, sino a una civilización que ya no recordamos. El egiptólogo John Anthony Wast lo describió no como una revelación, sino como un recuerdo. Creía que los antiguos egipcios heredaron las reliquias de un mundo más antiguo, uno que había comprendido las estrellas de maneras que las mentes modernas apenas alcanzan. Y al caer la noche en la meseta de Giza, casi se puede sentir ese recuerdo de nuevo.
Las tres grandes pirámides, silenciosas contra el horizonte, reflejan las tres estrellas del cinturón de Orión. No es un parecido vago. Su espaciamiento, sus tamaños comparados, su ángulo, todo coincide exactamente con el patrón que Orión formó alrededor del 10.500 AC. ¿Qué significa eso? Que quien diseñó las pirámides conocía el cielo de una época diferente, mucho más antigua que la de los faraones que las reclamaron. El astrónomo Robert Bodo propuso esta conexión con Orión en la década de 1990, argumentando que las pirámides se construyeron no solo como tumbas, sino como un reflejo terrenal del cielo. El Nilo era la Vía Láctea, las pirámides eran Orión, y el alma ancestral, en su viaje tras la muerte, seguía la misma trayectoria estelar. Pero si los constructores usaron un mapa celeste del año 10.000 AC, entonces estaban preservando el recuerdo de una época que, lógicamente, no deberían haber conocido. Los sacerdotes de Heliópolis hablaban de Sep Tepi, la primera vez en que los dioses gobernaron la tierra, no metafóricamente, sino literalmente, una era en la que la civilización descendió del cielo, en la que la arquitectura, el lenguaje y el orden fueron otorgados a la humanidad como obsequio. Estudiosos posteriores lo descartaron como mito. Sin embargo, la alineación de la piedra y la estrella, la precisión que une el cielo y la tierra en un solo aliento geométrico, se siente menos como una superstición y más como un mensaje. Quizás esos dioses no eran seres celestiales, sino sobrevivientes, portadores del conocimiento de una era destruida. Si te paras entre las pirámides al amanecer, cuando el aire se enfría justo antes del amanecer, el sonido del desierto cambia. Se traga los ecos. Convierte el espacio en silencio. Se podría pensar que los antiguos construyeron estos monumentos no solo para los muertos, sino para comunicarse con algo más allá, el ritmo del cosmos mismo. Cada bloque, cada ángulo, cada cámara parece vibrar con proporción. La base de la Gran Pirámide, al medirse, contiene tanto la distancia alrededor de la Tierra como la razón de pi, números supuestamente desconocidos para el mundo antiguo. ¿Casualidad, quizás? ¿Pero cuántas coincidencias se permiten antes de que se conviertan en un patrón? Textos antiguos como las tablas Esmeralda de Tot hablan de quienes precedieron al diluvio, constructores que erigieron las pirámides mediante el poder del sonido. Los eruditos lo llaman metáfora. Sin embargo, cuando los ingenieros modernos estudian las propiedades sonoras de esas cámaras interiores, encuentran ecofrecuencias que amplifican el volumen de las voces humanas en ondas estacionarias. La caja de piedra de la cámara del rey vibra a 117 hercios, la misma frecuencia utilizada en experimentos de levitación sonora. ¿Coincidencia de nuevo? Y, sin embargo, la mente se resiste a soltar. ¿Por qué las pirámides estaban alineadas tan perfectamente con las direcciones de la brújula hasta en diminutas fracciones de grado? ¿Por qué sus medidas contienen la curvatura de la Tierra, los ciclos solares y las alineaciones estelares? Cuanto más precisas son las mediciones, más irrazonables parecen las explicaciones. Decir que todo fue un feliz accidente geométrico es casi un acto de fe. Y la fe, quizás, fue lo que reemplazó al conocimiento después del diluvio. Cuando la última glaciación terminó repentinamente, los glaciares se derritieron, el nivel del mar subió más de 100 metros y desaparecieron costas enteras. Y si el conocimiento contenido en las pirámides, las alineaciones, los números sagrados, las conexiones celestiales, fuera una herramienta de supervivencia, una forma de preservar la memoria de los ciclos, de los ritmos cósmicos, del tiempo antes del tiempo? Civilizaciones antiguas de todo el mundo construyeron en armonía con el cielo, los megalitos de Nata Playa, los templos de Angkor Wat, los zigurats de Mesopotamia, los montículos de Cahokia. Culturas diferentes, pero con el mismo afán de reflejar el cielo. Es como si la humanidad recordara algo profundo, que las estrellas una vez hablaron y nosotros las escuchamos. Pero tras miles de años, el significado se desdibujó. Los templos se convirtieron en tumbas, las alineaciones en rituales. El conocimiento en fe. Las estrellas seguían girando en el cielo, indiferentes, mientras el desierto lo sepultaba todo bajo su firme mano. Cuando Baubal presentó su teoría, fue recibido con admiración y desprecio. Los arqueólogos lo acusaron de romántico, de ver patrones donde no los había. Sin embargo, cuando las imágenes satelitales confirmaron la alineación exacta de las pirámides con el cinturón de Orión en la fecha de oscilación lenta del 10.500 a.C., el rechazo se hizo más discreto. Aún así, ninguna institución reescribió los libros de texto.
Era más fácil decir coincidencia que admitir que los antiguos podrían haber heredado la astronomía de una época que nos negamos a aceptar. Quizás este sea el misterio más profundo, no el desgaste de la piedra ni la geometría de la arena, sino la renuencia humana a ver el tiempo como un círculo. La ciencia moderna construye hacia arriba, hacia el progreso, hacia la luz. Pero los monumentos antiguos miran hacia atrás, hacia la memoria. Susurran épocas en las que la luz caía de forma diferente, cuando la humanidad ascendía y descendía a ritmos como la respiración. Si la Esfinge alguna vez estuvo bañada por la lluvia, si las pirámides se construyeron para reflejar un cielo de hace 10.000 años, entonces nuestra historia es más joven que nuestra memoria. En algún lugar, sepultada bajo fechas y certezas, yace una ruptura en el tiempo, un capítulo perdido que se niega a permanecer en silencio. Quizás por eso, incluso ahora, las estrellas sobre Egipto parecen brillar de forma diferente. No solo iluminan el desierto. Iluminan una herida, la herida del olvido. Y en ese silencio, casi se puede oír el eco de una voz que ya no existe, que nos habla a través del desgaste, de la alineación, de la imposibilidad misma. Las estrellas no se han movido. Somos nosotros los que hemos olvidado escuchar. Cuando una civilización desaparece, rara vez lo hace por completo. Deja rastros, ecos tenues y persistentes que se aferran a la orilla del mar. A veces, esos ecos esperan miles de años antes de volver a aparecer. A lo largo de las aguas cambiantes de la costa norte de Egipto, el Mediterráneo ha guardado un secreto. Durante siglos, los pescadores hablaron de pilares de piedra bajo las olas, de columnas vislumbradas a través del resplandor de las mareas bajas. Pocos les creyeron. Pero entonces, a finales del siglo XX, el sonar confirmó lo que las leyendas habían susurrado desde siempre: ciudades enteras yacían bajo el delta del Nilo. Heraclión, Canopo, Menoutis, nombres que suenan a mito, a recuerdo. Antaño puertos concurridos del mundo antiguo, ahora sepultados en el lodo y la sombra. Cuando los buzos se adentraron por primera vez en esas aguas cercanas a la actual Alejandría, encontraron estatuas tan altas como casas yacían boca abajo en el fondo marino. Templos de granito, esfinges, jeroglíficos aún lo suficientemente nítidos como para leerse, congelados en pleno colapso, como si el mundo de arriba simplemente hubiera inhalado y no hubiera vuelto a exhalar. El arqueólogo francés Franck Godiot dirigió el equipo que las descubrió en el año 2000. Lo que encontraron no encajaba con la historia. Estas ruinas estaban sorprendentemente bien conservadas y su diseño sugería capas culturales más antiguas que cualquier registro cercano. Las columnas presentaban diseños tanto egipcios como griegos, lo que sugiere una larga continuidad, quizás incluso una civilización anterior a ambas y que transmitió su conocimiento como una canción que se desvanece. Pero Heraclión no estaba solo. Descubrimientos similares comenzaron a aparecer en todo el mundo, como si el propio mar devolviera recuerdos prestados. En Yonaguni, Japón, los buceadores se toparon con enormes terrazas y escalones tallados en roca sólida bajo el mar de China Oriental. Algunos geólogos argumentaron que eran formaciones naturales, fruto de la influencia de las olas y el tiempo. Sin embargo, los ángulos rectos, los precisos cortes de 90 grados y las escaleras a juego que descendían a las profundidades indicaban lo contrario. Si eran naturales, entonces la naturaleza había aprendido arquitectura. La idea de una civilización costera perdida, que floreció antes del final de la última glaciación, comenzó a tomar forma. Durante el periodo más frío de la glaciación, el nivel del mar era más de 100 metros más bajo que el actual. Vastas llanuras se extendían donde ahora se encuentran el Mediterráneo, el Mar del Norte y el Mar de China Meridional. A medida que el planeta se calentaba rápidamente alrededor del año 1800 a.C., enormes cantidades de agua de deshielo se adentraron en los océanos, inundando las costas de todo el mundo. Las ciudades que se alzaban allí habrían desaparecido bajo la inundación. El diálogo de Platón hablaba de la Atlántida, una imponente isla más allá de las columnas de Hércules que se hundió en una sola noche de fuego y agua. Los historiadores suelen tratarla como una historia con una lección, una moraleja sobre el orgullo y la decadencia. Sin embargo, las columnas sumergidas de Heraclión y las terrazas de Yonaguni sugieren que el mito de Platón podría no haber sido una invención, sino un recuerdo heredado de los supervivientes de una época plagada de desastres. En los sedimentos del Golfo de Cambat, en la India, investigadores a principios de la década del 2000 descubrieron rastros de patrones geométricos, calles, cimientos y artefactos a casi 36 metros bajo la superficie.
Las pruebas de radiocarbono en materiales asociados apuntaban a una edad más antigua que la propia civilización del Valle del Indo. Quienes dudaban de la datación cuestionaban la posibilidad. Sin embargo, persistía la posibilidad, una ciudad más antigua que todas las ciudades conocidas, borrada por la misma crecida del mar que se tragó Heraclión. Los mitos del diluvio de las culturas antiguas, la epopeya sumeria de Gilgamesh, el Génesis hebreo, la historia hindú de Manú, el relato griego de Deucalión, comparten el mismo tema, la crecida de las aguas, el mundo sumergido, el conocimiento dispersado en barcos, en semillas, en fragmentos. ¿Podrían ser estos recuerdos separados de un evento global? De ser así, ¿qué clase de mundo terminó ese día? Las ruinas submarinas del delta del Nilo ofrecen una pista. Al analizar las capas de lodo, se revelan capas de movimiento repentino, capas enteras de arena mezcladas con arcilla y conchas marinas. Evidencia de una inundación rápida, no de un desgaste lento. Algo violento había empujado el mar hacia el interior, provocando el colapso de la tierra. Los registros geológicos muestran que alrededor del año 1200 a.C., un terremoto y un tsunami azotaron esta región. Pero bajo esa capa se encuentra otra perturbación, más antigua, más profunda, cuyo paradero se desconoce. Quizás esta no fue la primera inundación que sufrió Egipto. Quizás fue simplemente la última que recordamos. Las estatuas de Heraclión muestran dioses que conectan periodos temporales, Osiris, Isis, Serapis, deidades conectadas no solo con la muerte y el renacimiento, sino también con la destrucción constante. En escritos de templos recuperados del fondo marino, los eruditos encontraron indicios de cultos más antiguos que veneraban las aguas de Nan, el antiguo diluvio del que se decía que provenía toda la creación y al que finalmente regresaría. Los egipcios nunca hablaron de una sola creación, sino de muchos mundos nacidos y ahogados en una repetición sin fin. Vistas de esta manera, las ciudades submarinas no son rarezas, son testigos. La extensión mundial de tales ruinas, en el Caribe, frente a la costa de Cuba, cerca de Malta, en el Mar Negro y alrededor del Egeo, dibuja un patrón que antaño habría sido imposible sugerir. Una red de asentamientos antiguos unidos por el comercio, la fe y una comprensión compartida de las estrellas. Quizás, como sugieren algunos, pertenecen a una civilización olvidada cuya memoria sembró los mitos posteriores de dioses y héroes, una civilización que cartografió los cielos, construyó con una precisión imposible y desapareció cuando la tierra se movió bajo sus pies. ¿Pero quiénes fueron? Algunos apuntan a los constructores de Göbekli Tepe, en la actual Turquía, un sitio monumental datado por carbono en el 9500 a.C. Sus enormes pilares en forma de T, tallados y dispuestos con una alineación astronómica, y su repentino enterramiento, deliberadamente cubierto bajo tierra y piedra, siguen siendo uno de los misterios más inquietantes de la arqueología. ¿Por qué una sociedad ocultaría su mayor creación a menos que previera el desastre? Otros sugieren que las costas perdidas del Mediterráneo y el Océano Índico albergaron culturas marineras mucho más antiguas que Egipto, que dominaron la navegación, la cantería y la observación mucho antes del inicio de la escritura. Si existieron, la evidencia ahora yace bajo el agua, dispersa por las plataformas continentales como fragmentos de un sueño. La ciencia puede explicar cómo se hundieron estas ciudades, pero no porque su existencia se siente como recordar algo que nunca vivimos. Quizás la pregunta más profunda no sea si estos lugares existieron, sino si nosotros, como especie, estamos dispuestos a aceptar que podríamos ser más viejos, mucho más viejos, de lo que imaginamos. La historia humana quizá no sea una línea recta que vaya de lo primitivo a lo avanzado, sino un ritmo de ascenso y caída, de conocimiento adquirido y olvidado. La civilización, en ese sentido, no es progreso, sino recuperación. Los buceadores que deambulan entre las estatuas de Heraclión describen una extraña sensación, como si el mar mismo contuviera la respiración a su alrededor. La luz de sus lámparas se desliza sobre rostros tallados en piedra, aún en calma tras 3.000 años de oscuridad. Algunas figuras parecen devolverles la mirada. El lodo se agita como un despertar de la memoria. Y allá abajo, en algún lugar, las ruinas murmuran una sola verdad: nada desaparece del todo. Solo espera a que lo recordemos. En el silencio de antiguas canteras y talleres semienterrados, hay marcas que no pertenecen a manos humanas, menos no al tipo de manos que imaginamos cuando pensamos en cinceles de cobre y martillos de piedra. En los altos acantilados de Asuán, donde el granito rosa se desangra bajo el sol, se encuentra el obelisco inacabado, un monumento abandonado a mitad de su creación.
Mide más de 40 metros de largo y pesa más de 1.200 toneladas. Una grieta detuvo su construcción, congelando el tiempo. Sin embargo, la forma en que se estaba tallando plantea más preguntas que respuestas. Las marcas de la herramienta se curvan con precisión mecánica, siguiendo arcos demasiado suaves para las herramientas manuales, como si una sierra gigante hubiera cortado el granito con movimientos rítmicos. La arqueología convencional afirma que los antiguos egipcios usaban piedras de diorita para martillar, golpeándolas durante semanas hasta que la roca cedía. Pero para quienes han examinado las ranuras, profundas líneas paralelas, uniformes en profundidad y espaciado, la explicación parece incompleta. Chris Dunn, ingeniero que estudió el yacimiento, propuso que estos cortes eran compatibles con una forma avanzada de perforación o vibración sonora, herramientas que podían hacer vibrar la piedra a frecuencias específicas, reduciendo su resistencia. Para muchos estudiosos, esto era una idea prohibida. Sin embargo, la piedra en sí misma es justa. Registra solo lo que sucedió, no lo que nos sentimos cómodos creyendo. Misterios similares se extienden por todo Egipto. En Abu Rabás, fragmentos de granito muestran marcas de perforación circulares con un patrón de profundidad en espiral, lo que sugiere velocidades y presiones de perforación que los equipos modernos con punta de diamante difícilmente podrían replicar. En el Museo de El Cairo, jarrones tallados con precisión, hechos de diorita y esquisto, materiales más duros que el acero, reposan tras un cristal. Sus delgadas paredes y su perfecto equilibrio desafiarían las máquinas actuales, pero supuestamente fueron creados con cobre y arena. Algunas fueron descubiertas en tumbas anteriores al periodo dinástico. Otras carecen de registro alguno de su origen. ¿Quién las fabricó? ¿Y por qué parecen tan fuera de lugar? Descartarlos como curiosidades es ignorar la lógica silenciosa que representan. Estos artefactos no son extras decorativos. Son piezas sólidas y de precisión. Obra de manos guiadas por conocimientos que ya no poseemos. Quizás los egipcios las heredaron de sus predecesores, aquellos cuyos nombres fueron borrados por el diluvio o el tiempo. Los mismos constructores, quizás, que moldearon bloques en Pumapunku, Bolivia, donde piedras de andesita, cada una con un peso de decenas de toneladas, fueron talladas con precisión mecánica y encajadas como un rompecabezas tridimensional. A miles de kilómetros de distancia, pero reflejando el mismo lenguaje de geometría y perfección. Es como si la Tierra alguna vez hablara en un único lenguaje arquitectónico, que luego fue desmembrado por el desastre. ¿Qué clase de civilización podría lograr esto y dejar prácticamente nada? Ni motores, ni restos de metal, ni herramientas, solo precisión, el residuo de la maestría. Algunos sugieren que lo que llamamos tecnología podría haber sido diferente en esa época, no mecánica, sino acústica, no industrial, sino armónica. Los mitos antiguos suelen describir a dioses usando el sonido para mover montañas, para levantar piedras con palabras o tonos. Para nosotros, se lee como una metáfora. Pero los experimentos modernos demuestran que la vibración sí puede afectar a la materia, que las ondas estacionarias pueden hacer bailar la arena, que las frecuencias sonoras pueden levitar gotas, que la vibración puede atravesar la roca. ¿Podrían los ingenieros olvidados haber conocido tales principios no como un mito, sino como un oficio? Dentro de la Gran Pirámide, la cámara del rey vibra a 440 hercios, un tono que coincide con la frecuencia Schumann natural de la Tierra. Las vigas de granito que la cubren vibran ligeramente al pasar el sonido, lo que aumenta la intensidad de los tonos en ondas estacionarias. ¿Fue casualidad o intencionalidad? Si la pirámide fue concebida como una máquina, no como una tumba, su propósito pudo haber sido energético más que funerario, un dispositivo en armonía con el planeta. Pero si esto era tecnología nacida de la naturaleza, no impuesta a ella, una ciencia de trabajo en conjunto en lugar de control. En textos olvidados de Egipto, se susurra el sonido que abre la piedra, la voz de los constructores que cantaban para colocar los bloques en su lugar. Los interpretamos poéticamente porque la lectura literal parece imposible. Sin embargo, tal vez esa imposibilidad sea el muro que separa nuestra época de la suya. Para una civilización que entendía la vibración, cada piedra estaba viva, capaz de vibrar, tener memoria y moverse. En Saqqara, la antigua pirámide escalonada de Zoser contiene cámaras talladas de forma que producen profundos ecos zumbantes al hablar en ellas. Investigadores modernos han registrado armónicos que se alinean con sonidos vocálicos específicos del idioma egipcio, como si la propia arquitectura estuviera adaptada al habla humana. Las paredes parecen responder.
¿Podrían estas cámaras haber formado parte de algún tipo de ciencia ritual? ¿Un intento de interactuar con la materia a través del sonido y la voz? En todo el mundo antiguo aparecen patrones similares. Los círculos de piedra de Nata Playa se alinean con los solsticios. Los templos megalíticos de Malta están diseñados con áreas de eco que hacen que las voces femeninas sean más fuertes. Los corredores de Newgrange en Irlanda se iluminan una vez al año por un rayo de luz solar del solsticio de invierno, activando patrones de vibración tallados en la piedra. Estas no son coincidencias culturales, sino prolongaciones de la memoria. Los llamamos primitivos solo porque hemos olvidado su lengua. Incluso hoy, a los ingenieros les cuesta explicar cómo ciertas cajas de granito en Egipto fueron ahuecadas con tanta precisión que sus esquinas se unen en ángulos rectos perfectos con márgenes de un solo milímetro. Mecanizar con tanta suavidad requiere control rotacional y presión constante, algo de lo que supuestamente carecían nuestros antepasados. Sin embargo, ahí está, tallada en piedra inmutable, burlándose del orgullo de la certeza. Si realmente existió una era de ingenieros olvidados, su desaparición fue casi total. Sin manuales de instrucciones, talleres ni prototipos, solo quedó la perfección. Es como si quisieran desaparecer, anulándose para proteger lo que sabían. O quizás fueron borrados por la fuerza, absorbidos por un evento que transformó el planeta, dejando solo fragmentos que podemos interpretar como milagros. Los antiguos egipcios atribuían su conocimiento a los dioses, Tot, el guardián de la medida sagrada, y Ta, el arquitecto del mundo. Pero en la teología menfita, Ta no es divino como creemos. Es el principio del pensamiento hecho realidad, la unión del sonido, la palabra y la creación. Construir, por lo tanto, era dar existencia al mundo mediante la palabra. Tallar piedra era alinearla con una frecuencia que permitía que la forma emergiera sin esfuerzo. Quizás por eso sus templos aún vibran. Cuando el viento atraviesa los colosos de Memnón, las estatuas cantan. Cuando el eco de los pasos resuena en las cámaras de Luxor, el aire vibra con un tono más antiguo que las palabras. Las piedras recuerdan lo que el mundo ha olvidado. Y así, la pregunta persiste, enterrada como el obelisco de Asuán, ¿fueron los antiguos verdaderamente primitivos? ¿O somos nosotros quienes vivimos en las ruinas de un pasado más grande, confundiendo fragmentos de ciencia perdida con mitos? Si el conocimiento alguna vez tuvo ritmo, si la arquitectura alguna vez cantó, entonces cada monumento que ahora estudiamos en silencio fue alguna vez parte de una gran sinfonía, una civilización en sintonía con la tierra misma. Tal vez los ingenieros olvidados no eran dioses, ni extraterrestres, ni fantasías, sino humanos que recordaban cómo escuchar. Cuando nos encontramos entre las ruinas del mundo antiguo, ¿qué oímos realmente? ¿El viento contra la piedra o los ecos de algo más antiguo, una vibración demasiado profunda para que nuestros instrumentos la registren? Toda civilización ha dejado tras de sí sus monumentos. Pero algunos zumban, no metafóricamente, sino físicamente. En la frecuencia adecuada, en el silencio adecuado, surge un tono, tenue pero preciso, como si las propias piedras hablaran. Quizás no sean ruinas, sino instrumentos desafinados hace mucho tiempo. En Egipto, en el corazón de los antiguos templos de Karnak y Luxor, el sonido se comporta de forma extraña. Susurra en la sala hipóstila y tu voz regresa a ti con un suave retardo en espiral. El aire vibra suavemente, como si las enormes columnas talladas con las historias de la creación absorbieran la vibración, doblándola a través de su geometría. Los ingenieros de sonido que han estudiado estas cámaras afirman que las frecuencias son demasiado deliberadas como para ser accidentales. Las dimensiones intensifican los tonos bajos, suavizan los agudos y crean ondas estacionarias que pulsan contra la piel. Para los sacerdotes que antaño cantaban himnos aquí, esto no era decoración. Era función. El sonido era sagrado, no porque simbolizara la divinidad, sino porque era divinidad. En los templos de Hathor en Dendera, bajo techos tallados que representan constelaciones y naves celestiales, se encuentra una cripta. En su interior, los relieves muestran extrañas formas bulbosas conectadas a lo que parecen ser cuerdas o tubos. Algunos dicen que representan lámparas, primeros experimentos con electricidad, pero otros, especialmente quienes estudian la vibración, las interpretan de forma diferente. Podrían simbolizar la vibración, luz producida no por la llama, sino por el sonido. El jeroglífico de energía, Oeka, era el mismo que se usaba para la magia. Para los antiguos, no había diferencia. Hablar era convocar. Cantar era moldear. Experimentos modernos con sonido confirman algo curioso,
frecuencias entre 90 y 120 hercios pueden hacer que la arena forme patrones geométricos, triángulos, círculos, espirales, sobre placas vibratorias. Los antiguos llamaban a estos patrones geometría sagrada. Los tallaban en suelos de templos, obeliscos y cajas de piedra. Podrían haber sido mapas, herramientas o ambos. Imaginemos una civilización que supiera mover piedras no con la fuerza, sino con armonía, afinando el mundo material como un instrumento hasta que cediera. Al otro lado del desierto, en Saqqara, el Serapeum alberga una serie de enormes cajas de granito, cada una con un peso de hasta 70 toneladas, talladas en bloques individuales con un interior liso como un espejo. Los pasillos que las rodean intensifican el sonido de tal manera que incluso un susurro se convierte en un zumbido. Cuando los investigadores reprodujeron tonos de baja frecuencia dentro de estas cámaras, la piedra vibró. Las paredes se estremecieron, casi tan levemente que no se podían ver. Un ingeniero lo describió como estar dentro de una garganta. Los antiguos habían creado cámaras de vibración sintonizadas con el tono de la tierra. ¿Pero con qué propósito? Quizás estos lugares no fueran tumbas, sino algo más misterioso, espacios diseñados para armonizar la conciencia humana con la vibración planetaria. Los constructores podrían haber creído que, vibrando con la tierra, podrían acceder a estados superiores de conciencia, dialogar con lo divino o preservar la memoria misma. Cada superficie, cada curva de piedra, estaba calculada para participar en esa conversación silenciosa. Y entonces, un día, la conversación se detuvo. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió, cuando cesaron los cánticos, cuando las voces se silenciaron, cuando los templos cerraron sus bocas al viento. Para cuando llegaron los griegos, la arquitectura sagrada de Egipto ya había perdido su sonido. Los rituales continuaron, pero su significado se desvaneció. El lenguaje de la vibración se olvidó, y con él, una ciencia que unía lo espiritual con lo físico. El silencio de los constructores no es solo la ausencia de ruido. Es el sonido de una especie que olvida su propia vibración. Quizás este silencio sea la razón por la que el mundo se siente más ruidoso ahora. Reemplazamos la armonía de la piedra y la voz con el rugido de las máquinas. Sin embargo, al hacerlo, es posible que nos hayamos desconectado de las frecuencias que una vez nos unieron al planeta. Los arqueólogos suelen maravillarse de la precisión de la arquitectura megalítica, el equilibrio, las alineaciones imposibles, pero rara vez se preguntan por qué era necesaria tal precisión. ¿Por qué los antiguos se esforzaron tanto en alinear las pirámides con las estrellas con una precisión de fracciones de grado? ¿Por qué se preocupaban tanto por la dirección, la vibración y la proporción? La respuesta podría estar en el principio que rigió a los constructores: la armonía no era belleza. Era supervivencia. En un universo vibrante, el desorden es muerte. Consideremos de nuevo Göbekli Tepe, los templos circulares enterrados bajo 12.000 años de tierra. Su disposición no es aleatoria. Al reconstruirse, los pilares forman proporciones armónicas perfectas, idénticas a las que se encuentran en las escalas musicales. Es posible que los antiguos se situaran dentro de esos círculos para crear vibraciones entre la tierra y el cielo, haciendo eco de frecuencias que mantenían el equilibrio físico y espiritual. El entierro deliberado de Göbekli Tepe podría entonces representar el silenciamiento de esa era, una nota final en una canción demasiado poderosa para continuar. ¿Fue ese silencio elegido o forzado? Hay historias, mitad mito, mitad advertencia, de civilizaciones castigadas por su orgullo, de constructores que se extralimitaron en la mecánica divina del universo. Quizás su conocimiento no se perdió, sino que permaneció oculto, sellado dentro de estructuras que podrían sobrevivir al desastre. Templos como diapasones, pirámides como vibradores, monumentos como datos codificados. Su supervivencia en nuestra era podría no ser casualidad. Permanecen como recordatorios, esperando oídos que puedan escucharlos de nuevo. La ironía es que los antiguos quizá construyeron con el sonido y la memoria, mientras que nosotros estudiamos su silencio con máquinas. Golpeamos sus piedras con martillos. Medimos sus ángulos, pero rara vez escuchamos. Sin embargo, a veces, cuando el viento del desierto atraviesa los pasillos abiertos de Luxor o entre las columnas de Karnak, el aire produce un sonido prolongado, grave y evocador. Los lugareños dicen que es el aliento de los dioses. Los geólogos lo llaman vibración. Pero quizás ambos tengan razón. Escuchar es un acto de humildad, admitir que el pasado podría seguir hablando. Y quizá eso fue lo que los constructores pretendieron desde el principio,
que sus monumentos despertaran algún día, cuando el mundo se aquietara lo suficiente como para recordar lo que había olvidado. Porque también el silencio es una forma de sonido, la frecuencia final de la sabiduría. En algún lugar bajo el bullicio de la vida moderna, bajo el ruido de siglos, la canción de los constructores aún perdura. Espera en el aire entre la piedra y el viento, en las cámaras vacías de las pirámides, en el eco que regresa tras el desvanecimiento de tu última palabra. Espera que alguien, cualquiera, lo escuche. Hay mapas en nuestros museos que susurran imposibilidades, trozos de pergamino y cuero, entintados hace siglos, que aún muestran costas que deberían haber sido desconocidas. La Antártida dibujada sin hielo, los continentes delineados antes de su descubrimiento y las longitudes cartografiadas mucho antes de la invención de la herramienta para medirlas. El más famoso de todos reposa tranquilamente en el Palacio de Topkapi de Estambul, el mapa de Piri Reis, creado en 1513 por un almirante otomano llamado Piri Ahmed. Supuestamente era una combinación de cartas más antiguas. Escribió con pulcra escritura otomana que sus fuentes incluían 20 mapas de la antigüedad, entre ellos uno dibujado en la época de Alejandro Magno. Sin embargo, lo que hace que su mapa sea más que una curiosidad es lo que revela. Junto a la conocida costa occidental de África y el preciso contorno de Sudamérica se encuentra algo sorprendente, un dibujo detallado de la costa norte de la Antártida, libre de hielo. Según la geología moderna, la Antártida ha estado enterrada bajo 1 kilómetro de hielo durante más de 6.000 años. Ningún ojo humano habría podido ver sus costas rocosas en la época en que se elaboró el mapa. Sin embargo, cuando los científicos colocaron el dibujo de Piri Reis sobre estudios sísmicos del siglo XX, los contornos se alinearon casi a la perfección con la Tierra bajo el hielo, bajo la Tierra de la Reina Maud. ¿Casualidad, quizás? Pero ¿cómo pudo un marinero del siglo XVI, armado únicamente con brújulas primitivas y pergaminos heredados, dibujar algo que coincidiera con los datos recopilados por radar en la década de 1950? Algunos historiadores argumentan que Piri Reis debió haberlo copiado de una fuente mucho más antigua, un remanente de una civilización marinera avanzada, desaparecida hace mucho tiempo. Charles Apgood, académico del Kent State College, propuso que el mapa preservaba el recuerdo de una cultura marinera anterior a la edad de hielo que cartografió el mundo cuando la geografía de la Tierra era diferente. Su teoría, mencionada posteriormente por Albert Einstein en una carta, sugería que la Antártida estuvo alguna vez libre de hielo y habitada antes de que un repentino desplazamiento de la corteza la sepultara bajo los glaciares. Los cartógrafos tradicionales descartaron la idea como una fantasía. Insistieron en que las rarezas del mapa eran distorsiones causadas por errores de dibujo o por la imaginación. Sin embargo, el mapa de Piri Reis no era el único. El mapa de Oronteus Finaeus, dibujado en 1531, también mostraba la forma de la Antártida y sus cordilleras sin hielo. El mapa de Adjiamet de 1559 mostraba las Américas unidas a un continente en el Polo Sur, mientras que el mapa de Guache de 1737 trazaba ríos antárticos que el sonar moderno confirmó posteriormente bajo la capa de hielo. Demasiados errores se alinean demasiado bien. ¿Podrían todos estos cartógrafos haber inventado el mismo error? Si el mapa de Piri Reis realmente proviene de fuentes más antiguas que la historia registrada, entonces alguien mucho antes de Egipto o Sumeria debió haber cartografiado el globo. Esto implicaría una construcción naval, navegación, astronomía y matemáticas mucho más avanzadas de lo que supuestamente poseía el mundo antiguo. Para dibujar líneas costeras precisas, es necesario conocer la latitud y la longitud, lo que requiere geometría compleja e instrumentos precisos. Ninguna herramienta de este tipo sobrevive de la antigüedad, a menos que nunca se haya pensado que lo hiciera. Quizás estos mapas no sean rarezas, sino fósiles de conocimiento, fragmentos de una comprensión antaño completa de la Tierra. Los antiguos pudieron haber conocido la forma del planeta no mediante la exploración, sino mediante una forma diferente de observación, una que unía el cielo y el mar, la astronomía y la cartografía. Los mitos antiguos hablan de redes mundiales, de líneas de energía o caminos que conectan lugares sagrados. Hoy las llamamos líneas ley. Algunos investigadores suponen que los mapas primitivos podrían haber sido dibujos de esta geometría invisible, el mundo no como se ve, sino como se siente. ¿Y si el mapa de Piri Reis fuera una copia de un mapa que a su vez había sido copiado cientos de veces a lo largo de miles de años? Cada generación rastreando el fantasma de continentes que ya no reconocía. La tinta se desvanecería, las costas se distorsionarían, pero el recuerdo permanecería, como un secreto a través del tiempo.
Se rumoreaba que la biblioteca de Alejandría, antes de su destrucción, albergaba miles de pergaminos antiguos que detallaban la geografía mundial. Algunos fragmentos sobrevivieron gracias a los eruditos árabes que, durante la Edad de Oro islámica, tradujeron textos griegos y egipcios al árabe. Piri Reis, un hombre de la corte otomana, pudo haber accedido fácilmente a esos archivos. Sin embargo, incluso esos textos insinuaban que sus fuentes eran aún más antiguas, provenientes de tierras inundadas o arrasadas por el fuego. Cuando el navegante portugués Pedro Reinel elaboró su mapa mundial en 1504, añadió algo nunca antes visto, líneas de declinación magnética, prediciendo con precisión la variación magnética de la Tierra siglos antes de que se midiera científicamente. ¿Cómo podía saberlo a menos que él también se basara en una tradición que ya la había medido hacía mucho tiempo? Estas rarezas se acumulan como arena en una ciudad enterrada. Un grano significa poco. Pero con suficientes, empiezas a vislumbrar algo inmenso debajo. El patrón no sugiere una coincidencia dispersa, sino una continuidad, un legado que se transmite de mano en mano, de pergamino en pergamino, hasta que los autores originales fueron olvidados. Imaginemos una civilización de navegantes que cartografiaron el mundo cuando los polos eran cálidos, cuando el hielo aún no había arrasado el continente austral. Navegaron por costas que ya no existen, registraron la curvatura de la Tierra y codificaron ese conocimiento en geometría y mitos. Cuando su mundo llegó a su fin, por un diluvio, un desplazamiento del eje o un impacto cósmico, los supervivientes llevaron fragmentos de sus mapas a nuevas costas, a Egipto, a Mesopotamia, al Egeo. Allí, la memoria se convirtió en leyenda, y la leyenda en religión. En ese sentido, el mapa de Piri Reis no es solo un trozo de papel. Es un espejo. Refleja tanto nuestra curiosidad como nuestro olvido. Nos incita a recordar una época en la que la humanidad podría haber conocido la Tierra entera de cerca, no como un conjunto de naciones, sino como un ser vivo, que respiraba, giraba y se movía bajo las estrellas. Si profundizamos en este hilo, surge otra pregunta: ¿por qué se desvaneció tal conocimiento? ¿Fue borrado por un desastre o por decisión propia? Algunos académicos señalan la reescritura uniforme de la historia tras el surgimiento de cada imperio, como los conquistadores reconstruyen bibliotecas, cambian calendarios y renombran constelaciones. Quizás la destrucción de los antiguos archivos cartográficos no fue solo una pérdida, sino una purificación, una forma de cortar la línea del conocimiento prohibido. Hoy en día, los satélites mapean cada metro del planeta. Sin embargo, aún no podemos explicar cómo existían fragmentos de esa misma conciencia global hace miles de años. Es como si el pasado fuera un reflejo de nuestro presente, distorsionado por el agua y el tiempo. Y quizá esa sea la silenciosa lección que estos mapas susurran desde sus vitrinas, que el descubrimiento no siempre es progreso y el conocimiento no siempre avanza. A veces vaga en círculos, regresando como una isla que se creía ahogada. Las líneas escritas por manos olvidadas quizá hayan sobrevivido a sus creadores por alguna razón. No esperan demostrar nada, sino recordarnos que el mundo ya se conocía, y que el conocimiento puede perderse. En algún lugar más allá de los límites de la historia aceptada, aún podría existir la carta astral original, la que se dibujó cuando los polos eran verdes, los mares apacibles y la memoria intacta. Si alguna vez se encontrara un mapa así, ¿qué nos mostraría? ¿El mundo como era o cómo volverá a ser? Algunos dicen que cada piedra guarda un recuerdo, y que cuando el viento roza su superficie, ese recuerdo resurge, no en palabras, sino en patrones, vibraciones y silencio. Durante siglos, los arqueólogos han desempolvado tablillas antiguas, creyendo que leían historia. Sin embargo, ¿qué pasaría si algunas de esas tallas no estuvieran destinadas a ser leídas, sino escuchadas? ¿Y si las bibliotecas más antiguas del mundo no estuvieran hechas de papiro ni pergamino, sino de granito? En las profundidades de las arenas de Giza, corren rumores, medio descartados, medio guardados, de una cámara sellada bajo las garras de la Esfinge. Los textos antiguos la llaman el Salón de los Registros, una bóveda que, según se dice, contiene la sabiduría de una época olvidada. Aparece en los escritos del historiador griego Heródoto, en los textos herméticos y, de nuevo, en las lecturas de Edgar Cayce, quien afirmó que los guardianes de la Atlántida enterraron allí sus archivos antes del diluvio final. Cuando se realizaron exploraciones sísmicas alrededor de la Esfinge en la década de 1990, los investigadores encontraron rarezas, espacios vacíos y vacíos, precisamente donde la leyenda lo situaba.
Las autoridades egipcias rápidamente restringieron el acceso, argumentando que se trataba de preservación estructural. Pero el rumor persistió porque el silencio suele ser la evidencia más contundente. Si realmente existe una bóveda bajo la esfinge, su propósito podría no haber sido ocultar pergaminos físicos, sino preservar la geometría, conocimiento codificado en proporción, alineación y vibración. Los antiguos constructores hablaban a través de la piedra. Las pirámides mismas podían leerse como un texto si se conocía el lenguaje de la medida. La relación entre la altura y la base reflejando el número pi, las cámaras interiores formando la proporción áurea, la posición reflejando las coordenadas estelares, esto no es coincidencia. Es encriptación. Göbekli Tepe, el santuario de 12.000 años de antigüedad ubicado en la actual Turquía, podría ser el ejemplo más antiguo de este lenguaje. Sus imponentes pilares en forma de T ostentan tallas de zorros, buitres, serpientes y símbolos celestiales, dispuestos con precisión matemática. Algunos investigadores, como Andrew Collins y Klaus Schmidt, propusieron que estas tallas representan constelaciones, formando un código astronómico, quizás una advertencia de un desastre que los constructores habían presenciado. Enterrado deliberadamente bajo toneladas de tierra, el sitio parece haber estado oculto en lugar de abandonado, como un mensaje sellado en el tiempo para aquellos que algún día lo redescubrirían. Existen archivos de piedras similares en todo el mundo. En Rumanía, las tablillas de Tetrea contienen escritura más antigua que la escritura cuneiforme sumeria. En Bolivia, la Puerta del Sol de Tiwanaku codifica los ciclos solares y lunares mediante cuadrículas simbólicas. En Egipto, los muros de los templos repiten las mismas proporciones que se encuentran en los templos griegos construidos miles de años después. No son coincidencias, sino ecos, señales de que la misma conciencia matemática alguna vez abarcó continentes. ¿Pero qué clase de civilización deja tras de sí solo números y símbolos? Quizás una que comprendiera que la piedra perdura cuando las historias se desvanecen. El papel se quema, los mitos se distorsionan, pero la geometría sobrevive. Es universal, inmune a la traducción, inalterada por el imperio o la fe. En ese sentido, los megalitos no eran solo templos o tumbas, eran frases escritas en el lenguaje de la eternidad. Apenas estamos empezando a traducirlas. En Abu Ghurab, cerca de El Cairo, se alza la plataforma en ruinas de un antiguo templo solar construido con cuarcita roja. En su centro yace una enorme pila de alabastro con canales circulares tallados en su superficie. Algunos afirman que se utilizaba para rituales, otros dicen que funcionaba como parte de un dispositivo energético, una estructura vibratoria que convertía la luz solar o el sonido en algo diferente. La verdad podría estar entre ambas interpretaciones. Los textos del antiguo Egipto describen la casa del Fénix, donde la luz habla a través de la piedra. Es posible que los constructores no vieran límites entre la física y el espíritu. Medir era como rezar. El mismo concepto aparece a miles de kilómetros de distancia en los discos de piedra de las cuevas de Dropa, en las montañas Bayan Karaula de China. Estos artefactos circulares, descubiertos en la década de 1930, presentan surcos espirales que parecen grabaciones fonográficas. Algunos investigadores afirmaron que codificaban un idioma perdido o incluso un patrón de frecuencia sonora. Sea real o no, el simbolismo es impactante, conocimiento almacenado en forma de vibración, no de escritura. Los antiguos quizás sabían lo que nosotros apenas estamos redescubriendo, que la información es vibración y la vibración es eterna. Incluso los mitos de la palabra, el logos creativo pronunciado por los dioses, podrían ser recuerdos de esta ciencia ancestral. Dar existencia al mundo mediante la palabra es moldearlo mediante la vibración. Los constructores, entonces, no eran místicos, sino científicos de un tipo más sutil. Dejaron mensajes no en palabras, sino en armonías, plasmando su comprensión del cosmos en templos que vibran, obeliscos que zumban y pirámides que vibran con geometría. Algunos han intentado descifrar estos mensajes. El matemático Livio Catullo Stecchini señaló en una ocasión que la base de la Gran Pirámide codifica la relación entre el radio de la Tierra y su distancia polar, un conocimiento supuestamente desconocido para los antiguos. Otros descubrieron que sus pasadizos internos coinciden con el lento bamboleo de los equinoccios, marcando ciclos de tiempo que abarcan miles de años. Es como si la pirámide misma fuera un calendario o un dispositivo de memoria que registra el ritmo de las eras cósmicas. El mismo afán por preservar el conocimiento a través de la forma aparece en el mito. El Arca de la Alianza Bíblica, construida con proporciones precisas y recubierta de oro,
produce una fuerte vibración electromagnética según pruebas modernas. En la tradición hindú, el Sri Yantra, un diagrama geométrico de triángulos entrelazados, codifica ecuaciones de flujo de energía idénticas a las de la física cuántica. Diferentes culturas, un mismo patrón, la geometría como revelación. Si todo esto es cierto, entonces lo que llamamos arquitectura sagrada podría haber sido la forma de recordar del mundo antiguo, un archivo distribuido de frecuencias, proporciones y armónicos dispersos por los continentes. Juntos, forman una red como las neuronas de un cerebro planetario. Cada monumento alberga un fragmento del código completo. La pérdida de una civilización no borraría todo. El conocimiento fue diseñado para sobrevivir al desastre, para resurgir al comenzar el siguiente ciclo. Pero ¿y si ese despertar estuviera ocurriendo ahora? La tecnología moderna, láseres, imágenes magnéticas, escaneo armónico, ha comenzado a revelar equilibrios ocultos dentro de estos monumentos que reflejan la física moderna. Lo que antes considerábamos superstición ahora parece diseño. Quizás este sea el comienzo de la fase de redescubrimiento, el momento en que el silencio de las piedras comienza a disolverse. Aún así, existe el peligro de saber demasiado rápido. Los antiguos quizá enterraron sus archivos por alguna razón. El conocimiento, una vez liberado de la sabiduría, se convierte en un arma. Los constructores quizá vieron la tentación del poder, el mismo poder que destruyó su mundo. Al grabar su sabiduría en piedra, se aseguraron de que solo quienes pudieran leer a través del sentimiento y la paciencia la descifraran de nuevo. El salón de los registros, entonces, quizá no sea una cámara de pergaminos, sino la Tierra misma, el planeta entero como un vasto monumento de la memoria. Cada montaña, cada templo, cada alineación geométrica es parte de una frase olvidada que aún se escribe. Y tal vez en algún lugar, bajo las garras de la esfinge, nos espera la última palabra, aquella que, cuando sea pronunciada, nos recordará no solo quién construyó estas maravillas, sino también por qué dejaron de hacerlo. A veces la historia no termina, sino que se ahoga. Bajo el ritmo constante del tiempo geológico, la Tierra sufre espasmos, correcciones repentinas y violentas que lo borran casi todo. Las civilizaciones pueden florecer durante miles de años, pero el planeta solo necesita una mala noche para convertirlas en mitos. La evidencia de esas noches está por todas partes: roca quemada, arena derretida, capas repentinas de ceniza y lodo, huesos de animales enredados con herramientas humanas. El mundo se reinicia y la memoria comienza de nuevo. Uno de estos reinicios pudo haber ocurrido hace unos 12.800 años, en el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno. Los geólogos lo llaman el Trias reciente, un retorno repentino al frío glacial tras miles de años de calentamiento. Para los narradores, fue el diluvio universal. En ambas versiones, fue un final. En toda Norteamérica, los científicos han descubierto una fina capa de suelo ennegrecido, la tapete negro, llena de platino, microesferulas y nanodiamantes, materiales que solo pueden formarse bajo temperaturas extremas. Esta capa coincide con la repentina extinción de los mamuts, los tigres dientes de sable y los perezosos terrestres gigantes. Algunos investigadores, como Richard Firestone y Alan West, propusieron que un cometa masivo, o fragmentos de uno, impactó las capas de hielo de Norteamérica, provocando incendios globales, polvo en el aire e inundaciones de agua de deshielo. Otros lo descartan como una coincidencia. Sin embargo, la capa es global. Aparece en Siria, Sudamérica e incluso en la Antártida. Si la teoría del impacto es correcta, entonces los mitos del diluvio en el mundo pueden ser relatos de testigos oculares de desastres reales, historias contadas por sobrevivientes que vieron su mundo arder y ahogarse. La epopeya sumeria de Gilgamesh, el Matsya Purana hindú, el Deucalión griego y el Noé bíblico describen no solo un diluvio, sino también la destrucción por fuego seguida de oscuridad. Las fuentes del abismo se rompieron, dice el Génesis. El sol desapareció, dice el Popol Vuh maya. Suena menos a historia moral y más a trauma. Cuando las capas de hielo se derritieron, el nivel del mar subió más de 100 metros. Costas enteras desaparecieron. Cualquier civilización que hubiera vivido allí, los constructores costeros de Heraclión, los navegantes que cartografiaron los polos, los astrónomos de Gobekli Tepe, lo habría perdido todo. Quienes sobrevivieron habrían vagado tierra adentro, llevando consigo fragmentos de conocimiento como fuego recuperado. Con el paso de las generaciones, ese fuego se enfrió hasta convertirse en mito. Quizás por eso, cuando aparecieron los primeros templos en Mesopotamia, Egipto y Anatolia,
parecieron comenzar en plena madurez. La arquitectura, la agricultura, la astronomía, todo surgió de repente, como si fuera recordado en lugar de inventado. Los sumerios decían que su realeza descendía del cielo. Los egipcios hablaban de Sep-Tepi, la primera vez en que los dioses caminaron entre los hombres. Estos no son mitos de la creación, sino recuerdos de la restauración, el momento en que el mundo se reinició y la memoria regresó fragmentada. El desastre pudo haber sido tanto físico como psicológico. Sobrevivir a semejante colapso es vivir entre fantasmas. Imagina ver cómo el mar se traga tus ciudades, el cielo se llena de fuego, las estrellas se esconden entre las cenizas. ¿No jurarías no olvidar jamás? Sin embargo, tras siglos, inevitablemente, lo olvidas. Los sobrevivientes pueden haber construido monumentos como lugares de duelo colectivo, pirámides y círculos de piedra como dispositivos de memoria para garantizar que lo que vino antes nunca volviera a desaparecer por completo. Los registros geológicos confirman la rapidez del cambio. En menos de 2 décadas, la temperatura global descendió hasta 8 grados Celsius. Los glaciares avanzaron, las corrientes oceánicas cambiaron y los patrones de lluvia colapsaron. Ecosistemas enteros desaparecieron. Era un mundo en caída libre. Sin embargo, de este caos surgieron las primeras semillas de la civilización. El mismo caos que destruyó el viejo mundo obligó a la humanidad a organizarse, a medir, a construir. En Göbekli Tepe, construida alrededor del 9500 a.C., justo después del Trias reciente, vemos las huellas de este renacimiento. Sus templos circulares, tallados con símbolos celestiales, sugieren un pueblo obsesionado con el cielo, quizás desesperado por comprender que los había destruido. Algunas de las tallas muestran un cometa cayendo del cielo, impactando a un buitre, el mismo patrón de la constelación que hoy se conoce como Sagitario. En 2017, investigadores de la Universidad de Edimburgo sugirieron que el sitio registra una fecha de impacto cósmico en torno al 10.950 a.C., exactamente cuando comenzó el Trias reciente. De ser cierto, Göbekli Tepe no era un templo de culto, sino de conmemoración, una advertencia grabada en piedra. Los supervivientes del desastre podrían haberse dispersado hacia el Nilo, el Indo, los Andes. Donde quiera que iban, construían lo mismo, megalitos alineados con las estrellas, templos codificados con geometría, calendarios sincronizados con los solsticios. Estas no eran obras de tribus primitivas, sino la restauración consciente de una ciencia perdida. La civilización, en este sentido, es menos una invención que una recuperación. Pero la recuperación conlleva su propio peligro. Cada renacimiento debe simplificar lo que restaura. Los idiomas pierden detalle. Los rituales pierden propósito. Las tecnologías pierden contexto. Lo que una vez fue ciencia se convierte en símbolo. Los constructores que una vez armonizaron piedra y sonido se convierten en sacerdotes que cantan fórmulas que ya no comprenden. Y así, la sabiduría de una época se convierte en la religión de la siguiente. Quizás por eso nuestros mitos aún resuenan con el miedo al agua y al fuego. El recuerdo de la destrucción nunca se desvanece del todo. Aflora en profecías apocalípticas, en relatos de ira divina, en nuestra obsesión con el fin de los tiempos. Hemos heredado no el conocimiento de la civilización perdida, sino su trauma. Y, sin embargo, a pesar de todo ese olvido, sobrevivieron fragmentos, en las precisas alineaciones de Stonehenge, en la sabiduría astronómica del pueblo Dogón de Mali, que de alguna manera conocía la estrella invisible compañera de Sirio, en los himnos védicos que describen la lenta oscilación de la Tierra y la edad del cosmos. Cada uno es un fragmento de algo mayor, un mosaico destrozado y dispersado por el tiempo. Si realmente somos descendientes de quienes reconstruyeron tras el diluvio, cada generación desde entonces ha sido un nuevo intento por recuperar lo perdido. La ciencia y la espiritualidad, durante mucho tiempo divididas, podrían ser dos mitades de una misma herencia, una estudiando lo que permanece visible, la otra escuchando lo que se ahogó. Y quizás la mayor ironía es que, con todos nuestros satélites y sensores, aún nos atormenta la misma pregunta que mantuvo despiertos a aquellos antiguos astrónomos bajo un cielo diferente, ¿qué viene después? ¿Se repetirá el ciclo? La Tierra aún se inclina, aún se tambalea, aún gira alrededor del Sol con un ritmo milenario. Los cometas aún se cruzan en nuestro camino. El hielo aún se derrite. Quizás cada civilización sea solo un eco de la anterior, surgiendo y desapareciendo al ritmo del aliento cósmico. Los antiguos quizá lo sabían y construyeron sus monumentos como advertencias, cápsulas del tiempo y oraciones.
Los llamamos ruinas, pero podrían ser mensajes, recordatorios grabados en piedra que dicen, estuvimos aquí una vez. Vimos caer el cielo. Recuérdennos cuando vuelva a suceder. Si es así, entonces cada pirámide no es una tumba, sino un faro que brilla no para los muertos, sino para los no nacidos. Toda civilización cuenta historias sobre sus orígenes, pero a ninguna le gusta hablar de sus lagunas. Entre lo que sabemos y lo que creemos yace un silencio cuidadosamente cuidado, no un accidente del tiempo, sino un designio. Porque la historia no solo la escriben los vencedores, la gestionan los guardianes. Y esos guardianes, ya sean sacerdotes, emperadores o académicos, deciden no solo lo que sobrevive, sino lo que nunca existió. Es fácil olvidar que, durante gran parte de la historia de la humanidad, el conocimiento era una propiedad. En Egipto, solo el sacerdocio de Heliópolis podía leer el lenguaje sagrado de los dioses. En la Europa medieval, la Iglesia controlaba tanto la lectura como la memoria, copiando los manuscritos que se ajustaban a sus creencias y quemando los que no. Incluso en nuestra era moderna, donde los archivos parecen infinitos y gratuitos, nos las arreglamos dejando cosas fuera, borrando datos inconvenientes e ignorando lo inexplicable. El archivo no es un espejo. Es un filtro. En el siglo XIX, cuando los arqueólogos occidentales comenzaron a excavar en Egipto y Mesopotamia, no llegaron para aprender, sino para clasificar. La arena estaba organizada como archivadores. Las civilizaciones se clasificaban según su progreso, y todo lo que no encajaba en el modelo evolutivo de la historia se dejaba discretamente de lado. Jarrones perfectamente mecanizados, mapas extraños, desgaste inexplicable, curiosidades etiquetadas, no evidencias. Admitir su autenticidad requeriría reescribirlo todo, y reescribir, tanto en la ciencia como en la religión, es como decir algo prohibido. Sir William Flinders Petrie, uno de los padres fundadores de la egiptología moderna, desenterró una serie de cuencos de diorita tan finamente tallados que no podían copiarse con las herramientas disponibles en aquel entonces. Los registró cuidadosamente, pero sus implicaciones, que los egipcios podrían haber heredado técnicas avanzadas de mecanizado, quedaron enterradas junto con sus notas. Los artefactos permanecen en museos, pero su historia fue reescrita en etiquetas. Lo mismo sigue ocurriendo. Cuando los descubrimientos contradicen la cronología, se almacenan, no se estudian. ¿Por qué? Porque la historia no se trata solo de lo que sucedió, sino de lo que debió suceder para mantener la ilusión de continuidad. La historia oficial, lineal, progresiva, evolutiva, es reconfortante. Nos dice que somos la cima de todo lo que nos espera, no fragmentos de algo mayor. Si alguna vez existió una civilización más antigua y avanzada, esa ilusión se desvanecería. La humanidad ya no sería la artífice de su propio ascenso, sino la sobreviviente de su propio olvido. Incluso las instituciones que se supone protegen el conocimiento a veces lo custodian con demasiada diligencia. Los archivos del Vaticano, con más de 80 kilómetros de estanterías, albergan innumerables manuscritos que ningún forastero ha leído jamás. Entre ellos, se dice, se encuentran pergaminos precristianos rescatados de Alejandría antes de su incendio, textos que describen a los dioses no como seres sobrenaturales, sino como maestros de ciencias olvidadas. El acceso está limitado a unos pocos. Para su preservación, dicen, pero la preservación y el secreto son gemelos. En 1945, un conjunto de papiros enterrados en las arenas de Nag Hammadi reveló enseñanzas que habían estado borradas del cristianismo durante casi 2000 años, escritos que hablaban de la divinidad como conocimiento, no como obediencia. Su descubrimiento fue accidental, su traducción se retrasó y su publicación se resistió. ¿Cuántos otros archivos aún duermen bajo el desierto y el monasterio, esperando que la casualidad los desvele? El patrón se repite incluso en nuestra era científica. En 1991, cuando Robert Schoch presentó evidencia geológica de que la Esfinge era miles de años más antigua que el Egipto dinástico, las instituciones académicas cerraron filas. Sus hallazgos no fueron debatidos, sino descartados. Cuando Graham Hancock propuso que una civilización avanzada de la Edad de Hielo pudo haber precedido a Egipto y Sumeria, su trabajo fue etiquetado como pseudociencia antes de ser leído. Los guardianes cambian de hábito, pero no de rol. La ortodoxia se defiende tanto con el silencio como con la argumentación. Y, sin embargo, siempre aparecen grietas. Investigadores independientes, exploradores y textos olvidados se cuelan entre los filtros. Una fotografía de un templo submarino por aquí, un escrito mal archivado por allá.
La era de Internet ha convertido el secretismo en una especie de teatro. Cuanto más se niega algo, con mayor insistencia se propaga. Ya no necesitamos inquisidores. El algoritmo lo hace por nosotros, ahogando verdades incómodas bajo oleadas de trivialidades. Pero quizás sea injusto imaginar una conspiración en cada archivo cerrado. Los guardianes quizá no sean villanos, sino custodios de una historia frágil. Porque si la humanidad aprendiera que su pasado es más antiguo y se repite más de lo que imaginamos, que las civilizaciones surgen y caen como las mareas, se desmoronaría la ilusión de permanencia en la que se basa la identidad moderna. Nos definimos como progreso. Sin él, ¿qué queda? Aún así, uno se pregunta qué podría estar oculto a simple vista. El Museo de El Cairo, por ejemplo, alberga más de 120.000 artefactos, pero solo una fracción se exhibe. Muchos permanecen en cajas, mal etiquetados u olvidados. El sótano del Museo Británico contiene miles de objetos nunca catalogados desde su llegada en el siglo XIX. El Smithsonian ha perdido silenciosamente cientos de esqueletos de tamaño inusual descubiertos en Norteamérica a principios del siglo XX, descartados como errores, pero reportados en los periódicos locales de la época. El patrón es consistente, las rarezas desaparecen cuando no pueden explicarse. Sin embargo, el silencio tiene sus límites. Cada generación de académicos profundiza un poco más, descubriendo las fronteras de verdades olvidadas. La datación por radiocarbono, las imágenes satelitales y el georradar han revelado estructuras bajo la selva amazónica, el Sáhara y el hielo antártico, todas más antiguas que las civilizaciones conocidas. Cada descubrimiento retrotrae la cronología aún más, obligando a la versión oficial a ceder poco a poco. La resistencia se aquieta con cada ajuste, como si los propios guardianes se cansaran de custodiar el pasado. Quizás intuyen que la historia está cambiando por sí sola. La Tierra, después de todo, recuerda mejor que nosotros. Cuando los glaciares se derriten y los desiertos se desplazan, revelan el secreto que una vez estuvo enterrado. El desastre que destruyó el viejo mundo también pudo haber enterrado sus bibliotecas, pero también las preservó. Las inundaciones sellan, la ceniza protege, la arena aísla. La destrucción de una era se convierte en el archivo de la siguiente. La pregunta no es si existe el conocimiento prohibido, sino cuándo estará la humanidad preparada para leerlo de nuevo. Quizás esa preparación tenga poco que ver con el intelecto y mucho con la humildad, la disposición a considerarnos no como maestros de la historia, sino como sus estudiantes. Los guardianes de la historia siempre han temido al caos. Pero quizás el mayor peligro resida en el silencio. Porque toda verdad reprimida se convierte en una sombra, y las sombras que se dejan demasiado tiempo desarrollan dientes. El pasado no está perdido. Simplemente está en cuarentena. Y como todas las cuarentenas, no puede durar para siempre. Cuando los sellos finalmente se rompan, cuando la arena ceda, cuando los archivos se abran, cuando las voces olvidadas vuelvan a hablar, ¿qué nos dirán? ¿Qué somos los primeros o los últimos? La respuesta quizá no nos convenza, pues los guardianes de la memoria no pueden detener el paso del tiempo. La puerta que custodian ya se abre, grano a grano, aliento a aliento. Y a través de esa grieta que se ensancha, algo más antiguo que la historia comienza a susurrar una vez más. En el límite de cada civilización se encuentra un umbral, un punto donde la memoria se disuelve en el mito, donde lo conocido se desvanece en el zumbido silencioso de lo anterior. Durante siglos, la humanidad se ha mantenido en ese umbral, mirando hacia atrás en la niebla, preguntándose quién construyó el mundo. ¿Qué heredamos? Las pirámides, los megalitos, las ciudades hundidas, todo parece menos un comienzo que un remanente. Quizás lo que llamamos historia sea solo la mañana después de una era cuya noche hemos olvidado. Si eso es cierto, entonces nuestros antepasados no fueron soñadores primitivos que buscaban a tientas la razón, sino sobrevivientes que reconstruían tras la pérdida, herederos de un conocimiento demasiado vasto para ser asumido en su totalidad. Los egipcios hablaban de Sep-Tepi, el primer tiempo. Los mayas lo llamaban el sol anterior. Los hindúes lo llamaban el fin de un yuga y el amanecer de otro. Toda cultura antigua repite el mismo ritmo: creación, destrucción, renacimiento. El mundo no avanza en línea recta. Gira en círculos. Y estamos cerca de la curva. Lo que queda de quienes nos precedieron está disperso no solo en ruinas, sino en nosotros mismos, en nuestros huesos, nuestra lengua, nuestra imaginación. Los mitos de gigantes, inundaciones e incendios no son invenciones del miedo, sino ecos de la memoria.
Cuando soñamos con continentes perdidos o dioses olvidados, quizá estemos escuchando algo más antiguo que la imaginación, el susurro genético de una época borrada por la propia Tierra. La ciencia moderna llama a estas leyendas coincidencia, el subproducto de la creación de patrones humanos. Sin embargo, cuando las mismas historias aparecen en todos los continentes, separadas por océanos y miles de años, la coincidencia empieza a sonar a negación. En todas las culturas emergen los mismos personajes, el maestro que desciende del cielo, el diluvio que purifica el mundo, el Dickenstracte que porta la semilla de la civilización. En Sumeria, era Oans, el sabio anfibio del mar. En Mesoamérica, era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que enseñaba la escritura y la cronología. En Egipto, Tot, señor de la medición y el conocimiento. Diferentes nombres, un mismo recuerdo. Estas historias implican una cadena de continuidad, una civilización que alguna vez se extendió por todo el mundo en espíritu, si no en imperio, guiada por un lenguaje unificado de números, proporciones y estrellas. Si tal civilización existió, no desapareció por su debilidad, sino porque la Tierra se movió bajo sus pies. El reloj cósmico dio la medianoche y el mundo comenzó de nuevo. Pero fragmentos de esa luz anterior perduraron, codificados en mitos, mapas y monumentos demasiado vastos para borrarlos. Quizás por eso toda gran cultura parece obsesionada con la permanencia. Los constructores de piedra desconfiaban de las palabras. Construían para siempre. Alineaban sus templos con las estrellas, sincronizaban sus calendarios con el lento bamboleo del eje de la Tierra y enterraban su conocimiento donde solo la paciencia podía recuperarlo. Para ellos, el tiempo no era un río, sino una marea, inevitable, repetitiva e implacable. Construían sabiendo que serían olvidados, pero confiando en que alguien, algún día, los recordaría. Y ahora nos encontramos entre sus sombras, intentando recordar. Al contemplar el cielo nocturno, las mismas constelaciones que los guiaron aún brillan. Orión aún se alza sobre Giza como hace 12.000 años. Las Pléyades aún brillan sobre los Andes. La Vía Láctea aún se arquea en el cielo, reflejándose en los ríos y mitos de la Tierra. En ese sentido, las estrellas son la biblioteca más antigua, una constante sobre un mundo cambiante. Quizás los antiguos construyeron sus monumentos no para venerar los cielos, sino para anclar la memoria a algo inmutable. Si su mensaje sobrevivió, ¿qué dice? Algunos estudiosos creen que la geometría de las estructuras megalíticas codifica proporciones armónicas, las mismas que se encuentran en las órbitas planetarias, en la música e incluso en el ADN. Estas no son meras coincidencias, sino huellas de unidad, recordatorios de que todas las formas, desde las galaxias hasta las células, siguen el mismo patrón. Los antiguos podrían haber comprendido que la creación es vibración, que cada átomo, cada alma, vibra en sintonía con el cosmos. Sus monumentos no eran declaraciones de poder, sino de participación. No dominaban la Tierra. Hablaban con ella. ¿Qué significaría para nosotros, los llamados modernos, recordar esto? ¿Podríamos aún oír esa vibración enterrada bajo nuestro ruido? Quizás eso es lo que estas ruinas nos piden, no venerar el pasado, sino escucharlo. Existe una teoría, más poética que científica, que sostiene que la especie humana es un vehículo para la memoria, que la evolución no es un progreso aleatorio, sino un proceso de recordar. Cada generación redescubre lo que la anterior olvidó. Nos atraen los misterios no porque nos resulten extraños, sino porque nos resultan familiares. La civilización perdida antes de Egipto, antes de Sumeria, antes de todo lo que llamamos historia, quizá no haya desaparecido del todo. Quizá nos hable cada vez que tallamos, medimos o nos maravillamos. Y, sin embargo, incluso mientras buscamos los orígenes, la Tierra sigue reescribiendo el guión. El hielo se derrite, los desiertos se desplazan, las costas retroceden. Una vez más, el clima cambia más rápido de lo que podemos registrar. Creemos estar presenciando el fin del mundo, pero quizás solo estemos presenciando otra vuelta de tuerca. Los antiguos advirtieron sobre ciclos, no castigo, sino renovación. ¿Y si lo que se avecina no es el apocalipsis, sino otro comienzo? Aún así, es triste saber lo frágil que es la memoria. Las pirámides sobrevivirán a nuestras ciudades. Los círculos de piedra seguirán en pie cuando nuestros satélites caigan del cielo. Quizás ese fue siempre el objetivo, dejar un mensaje no con palabras, sino en silencio. Un silencio que perdure. Y en ese silencio hay una pregunta que ningún arqueólogo puede responder, ningún historiador puede traducir: ¿por qué se detuvieron?
Si los antiguos tenían conocimientos que podían alinear la tierra y el cielo, si entendían la armonía, la energía y el equilibrio, ¿por qué los enterraron? Quizás sabían lo que toda civilización aprende con el tiempo, que el poder, incluso el sagrado, corroe. Que toda llama descontrolada quema a su portador. Así que la ocultaron. Dejaron que la arena se la llevara. Confiaron en el tiempo como el guardián definitivo. Ahora caminamos por la superficie de esa herencia, confundiendo ruinas con reliquias y reliquias con enigmas. Pero quizá el verdadero secreto no se esconda bajo piedra. Quizá haya estado sobre nosotros desde siempre, escrito en el movimiento de las estrellas, esperando a que recordáramos cómo leer. Algún día, el último monumento se derrumbará, e incluso la esfinge volverá a inclinarse ante la arena. El cielo será diferente, pero su ritmo será el mismo. Otro pueblo se alzará, contemplará los restos de nuestras ciudades y se preguntará quiénes fuimos y qué olvidamos. Y en ese futuro lejano, escucharán el zumbido de la tierra, el viento que pasa sobre las torres rotas, y oirán lo que nosotros oímos ahora, el eco antes del amanecer, repitiéndose por la eternidad. No fuiste el primero.